Bueno, agradezco a Iván que me da un espacio para hablar y contar mi experiencia, y al doctor Horna también. Yo soy argentino, estudié 5 años la licenciatura en kinesiología, fisioterapia. No me bastaba con eso, entonces me dediqué a estudiar manipulaciones, como la quiropraxia. Tampoco me bastó, después estudié 6 años osteopatía y tuve el honor de ser alumno de Jean-François Ricard, que fue a Buenos Aires, abrió la escuela de osteopatía en Buenos Aires. Y bueno, ahí tuve muchos resultados excelentes. Compré mi camilla, lo último que había en esa época era una camilla de distracción, que salía $7.000 para separar la columna, ubicar las hernias. Los pacientes que venían agudos, se iban agudos. No lograba curar las hernias. Bueno, estaba medio depresivo porque había invertido mucha plata y sobre todo porque llegó un tope en mi vocación. Vi que tenía un punto donde ya se dedicaban los médicos, y siempre los médicos, cuando no anda la fisio, no anda la quiropraxia, operan. Hasta que por casualidad en YouTube vi un video de un albañil totalmente doblado, con una ciática profunda en la pierna. Este video era medio mal filmado, pero sin editar, eso da la veracidad del video. Eran 3 videos. Y era una atención que hacía el doctor Iván Mercado de la quiropraxia Inca. Era en sus comienzos, cuando subía videos a YouTube. Y ahí me di cuenta que no estaba arreglado, y el paciente que vino doblado, estuvo 15 días en la cama, salió derecho y caminando en la primera sesión. Un paciente que le habían dado ampollas de corticoides, habían rechazado la operación, y en una sesión salió caminando. Bueno, otros videos hicieron que yo también me interesara en esto. Bueno, lo llamo por teléfono Iván y me dice: véngase a Perú que quiero difundir esto. Cuando lo ve personalmente, las maravillas que hace, ahí está la pregunta mía: ¿para qué estudié tanto? Pero todo lo que estudié me sirve para dar la parte científica a lo que es la quiropraxia Inca. Este es un paciente que vino con una ciática terrible. Se ve, vamos a ver si tengo un marcador acá. Se ve la escoliosis, los hombros, no podía girar la cabeza. Este paciente se dedica a levantar peso, mudanzas, no podía doblarse. Acá se ve que está de frente los pliegues, los hombros diferentes, el occipital diferente. Un paciente que ya no se cansó que le den inyecciones. Entonces es así como recibimos al paciente. Vamos a ver toda la columna. Si nos dice tenemos una lumbalgia, no, vemos las 5 vértebras maestras que dice Iván, desde el coxis hasta el occipital. Se trata toda la columna. ¿Por qué? Acá vemos, por ejemplo, el sistema nervioso central, ¿no es cierto? El cerebro con la bóveda craneana, el cráneo que la recubre, la médula, todo, la médula que llega hasta L2. Solamente mide 45 centímetros de largo la médula. Va de C1 a L2. Por eso las anestesias peridurales y epidurales se dan después de L2, para no pinchar la médula. Todo el sistema nervioso central está recubierto por lo que se llama las meninges. La meninge es como un plástico duro, cubren todo este sistema nervioso central y le brinda protección a los microorganismos nocivos. Acá se ve lo que es la meninge, en el caso de la dura madre, la parte externa de la meninge, la tercera capa externa. Y acá vemos algo muy importante para la quiropraxia Inca, que es el coxis. ¿Por qué es importante? Porque acá se ve la relación anatómica que tiene la médula. De la médula sale un ligamento caudal, se llama, o filum terminal, que se va a anclar al coxis. A la vez se pega ese ligamento a la dura madre. Y cuando el coxis está en lesión, va a tensar no solo a la médula, sino a toda la dura madre. Por eso esta es la principal vértebra maestra. Es como un péndulo, o como un ancla, que nos dirige toda la columna. Acá vemos un coxis normal, y acá vemos un coxis en lesión. En este caso es un coxis anterior. Vemos como tensa, arriba está la médula, tensa toda la dura madre. Por eso trae problemas incluso hasta de nerviosismo, hasta escoliosis.
Bueno, entonces la columna en general va a actuar como un resorte. Acá se ve un resorte. Este sería la parte de arriba de la cabeza, este sería el coxis. Si tensamos abajo, se va a tensar arriba. Viceversa, si se tensa arriba, se va a tensar abajo. Si tiramos hacia un costado ese resorte, se va a tensar arriba y abajo, o sea, se tensa cráneo y coxis. Ahí está la globalidad de la columna, cómo hay que ver toda la columna. Porque hay técnicas que dicen que acomodando solamente una vértebra se corrige todo. No, nosotros usamos 5 vértebras maestras, pero hacemos un recorrido por toda la columna. Por ejemplo, este es un caso de anterioridad que a medida que se haga más anterior, como en este caso, más va a tensar la dura madre. Incluso cuando se hace crónico, esta patología va a traer problemas lumbares, va a ocasionar incluso hasta hernias lumbares. Bueno, hay 2 principios o leyes que rigen a la quiropraxia inca. El primer principio es el sistema regenerador o Wiracocha, que es lo que habló Iván. Por medio de 5 vértebras maestras se va a corregir toda la columna. Y acá les voy a contar una anécdota, cómo surgió el nombre de Wiracocha. Me dice Iván, ese sistema regenerador, ponle un nombre inca. Dijo Wiracocha, que era el dios que llevamos adentro, el dios antiguo de los pre-incas. Y casualidad o causalidad, Wiracocha en su mano tiene esto. El pico sería el coxis, la cabeza sería el sacro, la quinta lumbar, la séptima cervical, atlas, son las 5 vértebras maestras. Y estos son los 2 hemisferios cerebrales. Esto nos sirve como un símbolo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si movemos un poquito el coxis para atrás? Se va a mover la cabeza y se va a mover todo el cuerpo. La importancia de las vértebras maestras vienen de abajo hacia arriba. ¿De dónde salen las vértebras maestras? Bueno, de las grandes articulaciones de la columna. ¿Cuáles son las articulaciones? Entre cuerpos entre sí, articulación con la nuca, con el sacro, todas las articulaciones. Y acá se juntan con las costillas. De ahí salen las 5 vértebras maestras, empezando de abajo el coxis, sacro, quinta, de 1 y el atlas. Salen de las grandes articulaciones, los grandes cambios que está en el cuerpo. Y vamos al segundo principio que nos rige, que rige la quiropraxia inca, que es la descompresión. Todas las maniobras que hacemos por la descompresión, por medio de la tracción. Decía el Inca, la columna vertebral es como la cordillera de los Andes, está comprimida y arrugada. Para curarla hay que descomprimirla y enderezarla. Acá se ve una vértebra normal, con el núcleo, el anillo fibroso. El núcleo tiene un 70 o un 80% de agua, el anillo fibroso tiene un 65%. Es lo que hace que amortigüe vértebra con vértebra. Pero lo más importante del disco es que es el mejor ligamento de la columna, es lo que más une una vértebra con otra. Acá se ve que están las carillas bien, el nervio no ocupa mucho lugar, ya que hay arterias, venas. Pero ¿qué pasa cuando hay una dislocadura vertebral, sumado a las grandes tensiones musculares, o el paso de los años? El agua, las moléculas que sostienen el agua en el disco se llaman proteoglicanos. Estas moléculas pueden tener 500 veces el peso en agua. Esas moléculas empiezan a desaparecer a medida que pasan los años, o si hay una dislocadura o un esfuerzo, se va a producir fisuras en el anillo. El núcleo va a seguir esa fisura, como acá, empieza a seguir la fisura y ahí se forma la hernia. La hernia se va a formar donde se produjo la fisura del anillo. ¿Qué va a pasar? El alimento al disco lo va a dar en la placa cartilaginosa que está arriba, que también forma parte del disco. Pero ese anillo cartilaginoso depende del núcleo. El núcleo químicamente va a empezar, por todo lo que hablamos, a funcionar mal, y el mismo anillo va a dejar de alimentar al núcleo. Se deshidrata, se seca,
y no cumple la función principal, que es la de sostén. Por eso se forman osteofitos. Acá vemos osteofitos atrás y adelante. Esta es la parte anterior, la parte posterior. Los del anterior no tienen problema, no nos dan problemas. Sí los posteriores, porque comprimen médula y nervio. ¿Y qué es el osteofito? Es una defensa. Así es como el Wiracocha que hace cuando la columna no tiene disco. Va a formar por medio de un osteofito un sostén. Es una defensa el osteofito. Pero ¿qué pasa acá? Esa defensa nos comprime. Nos comprime. En este caso se va a juntar el disco con la apófisis unciforme. Esto se da en la parte cervical porque está la apófisis unciforme, que no está en otras partes de las vértebras del cuerpo. Se llama un osteofito, es como un disco. Eso es una hernia dura, sería, que comprime al nervio.